Bien, quiero compartir algo que de alguna manera nos pueda llevar a un crecimiento de vida personal. Y dentro del desarrollo de la ser de iglesia, tiene que ver con cultivar una vida en el Espíritu. Vamos a decir, ser como Él. Mi vida personal, si la cultivo en el Señor, va a llevar a que mi hogar, de la misma manera, comience a tener una dinámica, una atmósfera y una cultura del reino de Dios. ¿No? ¿Amén? ¿Sí? Y si mi vida y mi familia viven la vida del reino, al congregarnos también vamos a traer salud y vida a la iglesia, ¿no? Y siendo la iglesia saludable, siendo la iglesia del reino, vamos a poder llevar y transformar la cultura de una sociedad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, solo compartir algo que nos quedemos con esto y como un desafío tal vez personal, ¿no? Y no tiene que ver con la misión propiamente tal, pero sí con una mayordomía que tenemos que tener. Porque dice la Escritura que también somos hijos, amén. Somos embajadores del reino de Dios, anunciamos el reino, traemos el reino de Dios, pero también somos mayordomos, ¿no? De los misterios del reino de Dios. Y eso es guardar y cultivar nuestra vida también en Él. ¿Ya? Comienza desde allí, desde adentro hacia afuera. Hubo varias preguntas con las personas que conversamos en la laguna y claro, comprometerse porque abrieron su corazón. De hecho, hubo oración de confesión de fe y hay que esperar el fruto de eso en sus corazones. Pero claro, normalmente el querer acercarse al Señor, cuando nos miramos por nuestros actos decimos, no soy digno, no, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que cambiar primero. Y entendemos que no. El Evangelio, el reino de Dios comienza en nuestras vidas, en nuestros corazones, es de adentro y transforma nuestra vida y cambiará lo que tenga que cambiar delante del Señor, ¿no? Por eso la palabra dice, antes éramos de esta manera, vino el Señor y transformó mi vida. ¿Quién transforma la vida? Jesús, el Señor, ¿no? Él transforma nuestra vida. Y en Él vamos viendo lo que no es bueno, lo que no nos conviene. Y vamos avanzando y somos transformados para ser imagen y semejanza de Él. Pero no es fácil. Estamos en una carne, estamos aquí dando batallas todos los días y el apóstol Pablo lo grafica de esta manera, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu y se oponen entre sí para que la carne no quiere que hagamos las cosas del espíritu y que vivamos en el espíritu y el espíritu también en nosotros nos bendice y nos fortalece para que no hagamos las cosas de la carne, ¿no? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Sí, pero alguna, a ver. Envidia, adulterio, fornicación, mentira, celos, enojo, hechicería, blasfemia, ira, lujuria, engaño. Wow, cosas que en otro tiempo, dice, practicábamos. ¿Cuántos dicen? ¿Quién se rió? En otro tiempo practicábamos, ¿no? Pero más el fruto del Espíritu, cuando hemos sido transformados, hemos sido como Él, ¿no? Ahora comienza a aflorar en nosotros, ¿qué cosa? El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fe. Están hablando en lengua, no sé, pero la templanza, ¿no? Eso. ¿Amén o no? ¿Y qué aflora más en nosotros? ¿La antigua manera de vivir o la nueva manera de vivir? La nueva, la nueva. No mire a nadie para que no te sientas juzgado. Mira a Cristo nada más.
Él nos ama. Él nos ama. Hay batallas que se oponen, que no quieren que hagamos la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios, que la buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable. ¿No? Vivir en él. Damos testimonio, salimos a evangelizar, salimos a predicar, porque damos testimonio de la vida en Cristo, del cambio. En un proceso, ¿no? Estamos en un proceso de ir avanzando, mejorando. La idea no es estancarnos, no quedarnos como niños, sino crecer, madurar para ser transformados. Amén, ¿o no? Así que ese es el desafío. Yo quisiera que en esta hora, para no te desconcentres, toma 30 segundos y te mires como al espejo. ¿Cómo te consideras espiritualmente? ¿Un niño, un adolescente, un joven? ¿Ah? Toma 30 segundos para eso. Señor, muéstrame. ¿Un niño rebelde? ¿Un niño que avanza? ¿Cómo estoy en el espíritu? Démonos 30 segundos. Ya muy bien, ¿te pudiste ver? ¿Ah? ¿Ya cómo estamos? Ahora, démonos esos 30 segundos para decir, ya Señor, si soy aquí, así, este año debo llegar a esta estatura. ¿Ya? ¿Por qué no te observas? Espíritu Santo, ven en esta hora y danos testimonio del crecimiento que tú quieres que tengamos. Wow. Amén. Amén. ¿Ya? Ok. Señor, oro para que lo que tú has puesto en los corazones, en la mente de cada uno de nosotros, podamos desafiarnos y podamos alcanzar. La Biblia dice para que alcancemos la estatura como de el varón perfecto, que es Cristo el Señor. Pero sabes, no es con nuestras fuerzas. Es muy difícil hacerlo desde el ámbito natural. Tenemos que hacerlo desde la vida en el Espíritu. Es un crecimiento en el Espíritu. Amén, ¿o no? Y es para todo. Por eso los niños están en sus salas. Porque queremos que vayan creciendo en la vida del Espíritu. Y es para todos nosotros este crecer. Y quiero tomar una historia bíblica para poder graficar y tal vez tomarlo como un desafío, como una disciplina espiritual. Hay tantas disciplinas espirituales, pero podamos tomar una hoy día que nos permita decir, ya, ok, esto me va a permitir crecer, esto me va a permitir cambios, ¿no? Cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, hablábamos como niños, actuábamos como niños, pero ahora que somos adultos tenemos que vivir el evangelio de otra manera. ¿Amén o no? Amén. Muy bien. Primera de Corintios 10:11. Solo quiero dejarlo como un texto ahí para entender lo que vamos a leer. Dice, todo eso le sucedió, hablando del pueblo de Israel, para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. ¿Sí o no? Toda la historia que ustedes leen en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ustedes saben que hay un Antiguo Testamento, hay un Antiguo Pacto de cómo el hombre se relacionaba con Dios y cómo Dios se relacionaba con el hombre, a través de un pueblo que él escogió, que en ese entonces era el pueblo de Israel, ¿sí o no? Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Amén o no? Pero ese entonces era el pueblo de Israel. Y dice que todo lo que le sucedió, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. ¿Se entiende o no? Entonces cuando lo leemos, se va revelando el Señor allí, pero nos sirve también para entender cómo Dios se relaciona con nosotros y lo que quiere de nosotros.
Y siempre ha querido comunión, intimidad y bendecir a los suyos. Dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. A nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, nosotros, ¿ya? Así que lo que podamos leer de allí debemos traernos también para ejemplo de nosotros y vivir como el Señor quiere que vivamos. Así que quiero que leamos una historia del Antiguo Testamento que está en Primera de Samuel, capítulo 17. Una historia muy conocida. De hecho, incluso los que no congregan, los que no conocen al Señor, también conocen esta historia. Y muchas veces incluso se usa para charlas motivacionales o de desarrollo de liderazgo o de crecimiento. Muchas veces se habla de la pelea, la lucha que tuvo un joven llamado David contra un gigante llamado Goliat, ¿no? Bien, aunque no nos vamos a poner énfasis en cómo David le ganó la batalla, ¿no? Pero sí en algunas cosas que ocurrieron que puedan traernos noción de cómo se manifiesta y de cómo actúa el mundo de las tinieblas para que nosotros como iglesia no avancemos. Por lo tanto, si queremos crecer este año, tenemos que tener estrategias espirituales que están dadas en la Escritura como ejemplo para que nosotros las tomemos y podamos avanzar. ¿Me siguen o no? Amén. Amén. Miren, leamos. Dice del versículo 1 en adelante: los filisteos reunieron su ejército. Los filisteos era el pueblo enemigo. Hoy está allí todo lo que es Franja de Gaza, por ejemplo. Ahí estaban los filisteos. Y ha habido una pugna histórica en ese territorio. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Estamos en la misma versión, ¿o no? ¿Sí? Ok. Estamos en la NBI. Pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. 2 lugares y había un valle en medio de ellos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posesión en montes opuestos. Se imagina más o menos cómo era, ¿no? Cómo llegaron y el valle estaba en medio. Y tanto los israelitas por un lado en un monte y los filisteos por otros. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de 6 codos y un palmo, alrededor de 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 5.000 ciclos y que también era de bronce. 58 kilos dicen más o menos que era el peso de lo que tenía. O sea, de 3 metros, más encima el casco, más encima la coraza. Imagínense cómo se veía este hombre. Como lo eran las polainas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba 600 ciclos. Delante de él marchaba un escudero. La lanza aproximadamente de 7 kilos. Imagínense el tamaño y el porte de este hombre con todo su indumentaria de guerra. Y más encima, adelante, llevaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Quiero que pongamos en perspectiva esto. Israel era el pueblo de Dios, ahora la iglesia somos el pueblo de Dios, ¿no? Por lo tanto, cuando leemos Israel en el Antiguo Testamento, podemos traer y graficar a la iglesia ahora en el Nuevo Pacto. Los filisteos, los enemigos, más Goliat. Ahora nosotros tenemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra hombres de otras naciones, es una guerra espiritual. Por lo tanto, los filisteos podemos decir que hoy, o ahí representaban para hoy nosotros las tinieblas, Satanás, el diablo, con todos sus secuaces, ¿no? Como dice la Escritura, no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes y operan, ¿no? Operan
a través de los hijos de las tinieblas, como éramos nosotros antes. ¿Cómo operaban las tinieblas? A través de nosotros, a través de la obra de la carne que ya todos anunciamos en esta hora. Cuando había ira, cuando había enojo, cuando había celo, operación de las tinieblas trayendo maldad a este mundo. Fuimos transformados, ahora hay gozo, hay paz, hay alegría. ¿Amén o no? Parece, para que lo creen, parece un cuento de Disney. Pero ¿saben? Cuando vivimos el reino de Dios en plenitud, eso es lo que vivimos. No es centro de dificultades, no es centro de enfermedades, no es centro de problemas, no es centro de compromisos y de desafíos de la vida. Pero en medio de eso, el fruto del Espíritu está en nosotros. ¿Amén o no? Amén. Por lo tanto, imagínate ahora, tu pueblo de Dios y las tinieblas, y aparece este gigante a desafiar al pueblo de Israel. Para nosotros este gigante hoy día justamente puede llamarse de esta manera: enfermedad, depresión, calumnias, problema económico, problema matrimonial. ¿Qué otro gigante se le viene a la cabeza que podamos estar viviendo o pasando? Desempleo, gigante, malas noticias, ¿no? Un diagnóstico médico adverso. Gigantes. ¿Cuánto han pasado y han batallado con gigantes? Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? Le dice. ¿Para qué se congregan los domingos a cantar allí juntos? ¿No soy yo un filisteo? Se juntan los domingos y después yo lo espero a la salida de la puerta. Y lo espero el día lunes, en la mañana. Y comienza, ¿no? ¿No están ustedes al servicio de Saúl, que era el rey de Israel? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. La confrontación en el mundo espiritual tiene que ver con libertad y esclavitud. Por lo tanto, si no vivimos la libertad en Jesús y no vencemos esto, hay esclavitud y tenemos ese testimonio. Siendo libre del pecado y de la muerte, aún mucha iglesia vive como esclavo frente a la batalla, a la lucha, al enfrentamiento que producen las tinieblas. Y muchas veces siendo libres, aún seguimos siendo esclavos de lo que cantábamos recién, por ejemplo. ¿No? Siendo libres del Señor y pudiendo vivir la libertad en Él, lamentablemente aún a veces se batalla y se vive en esclavitud de temores, de depresión, de ansiedad, de quietud, parálisis espiritual. Muchas veces se vive un parálisis espiritual, falta de fe, esclavo de vicios, pudiendo ser libre de ello, aún vivimos de esa manera. Y aquí lo podemos ver. Si yo lo venzo, ustedes me van a servir. Era el pueblo de Dios, con promesas, muchas promesas sobre el pueblo de Dios. Pero estaban siendo enfrentados frente a un gigante, frente a un enemigo que los desafió, que entendía esto de la guerra, los pactos de guerra, ¿no? Y si ustedes me vencen, nosotros seremos esclavos de ustedes. Por lo tanto, nosotros, si vencemos estos males y vencemos los gigantes, tenemos autoridad sobre ellos. Por eso tenemos que enfrentarlos y saber enfrentarlos. Por eso como iglesia tenemos que ayudarnos y enseñarnos cómo vivir la vida del Evangelio, del reino de Dios, cómo vivimos la plenitud y el gozo, la alegría de su reino, pero también cómo vivimos las batallas que tenemos todos los días. Y esto era el desafío de este gigante que representa las tinieblas, el enemigo. Así que seguimos con
El verso 10. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Yo desafío hoy a la iglesia. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron porque le pusieron atención, lo vieron. ¡Wow! Saúl, el rey, y todo el ejército, todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Salió alguien a dar la batalla? Conocemos la historia. ¿Fue capaz de alguien de decir, del ejército de Saúl y del ejército que estaba ahí en el monte viendo el enemigo? ¿Fue alguien con el desafío de enfrentar al gigante? Nadie de ellos, paralizados y atormentados y consternados de lo que este hombre decía. Conocemos la historia, que después aparece un pastor de ovejas, un jovencito, ¿no? Que no lo conocían, pero que tuvo el celo del Señor para enfrentar y vencer este gigante. Saltémonos al 16 rápidamente. Dice, o el 15 y el 16, solía ir donde estaba Saúl, hablando de David, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Y el 16 dice, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. ¿Cuándo salía? En la mañana y en la tarde. De todos los días, por 40 días estuvo así. Y 40 días en la Biblia te puede mostrar como un tiempo indefinido, como una etapa. 40 días, 40 años, te va mostrando esto. Por lo tanto, ahí estaba, por 40 días, salía en la mañana a desafiar al pueblo, a decirles, ¿quién pelea conmigo? A detenerlo, a paralizarlos, a traer temor, a que lo vieran, a callar la identidad. Era el pueblo de Dios. Pero él con su envergadura, con su voz, lo confrontó. Y un solo hombre, desde allí, desde ese espacio, detenía a un pueblo. Salía en la mañana y luego por la tarde, para que no durmieran bien. En la mañana para que en el día estuvieran paralizados y en la noche, en la tarde, para que no durmieran bien, para que no tuvieran capacidad de estrategia, de desarrollar, de observar, de mirar. ¿No? Salía de la misma manera. Le hace sentido y le hace algo parecido como vivimos a veces como iglesia, ¿o no? Por lo menos a mí me hacía mucho sentido. Y termino, leamos el 20 y el 21. Llega David, y aquí hay algo importante. Dice que David cumplió con las instrucciones de Isaí. Isaí era su padre. Lo había mandado a ver cómo estaban sus hermanos mayores, los 3 hermanos mayores en la guerra. Fue enviado de esa manera, no fue enviado a la batalla, no fue enviado a la guerra. Fue enviado a otra misión. Anda y mira a tus hermanos y vuelve a contarme cómo están ellos. ¿No? Se levantó muy de mañana. David, un joven, un adolescente joven, se levantó muy de mañana. Y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, mira aquí, los soldados, Israel, estaban lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. O sea, todas las mañanas, Israel tomaba de su campamento, se vestían, tomaban sus armas, tomaban la guitarra, tomaban el bajo, tomaban la Biblia, tomaban la llave de la puerta, estoy graficando como un domingo de reunión, no solo lo de adoración, sino todos nosotros, ¿no? Perdón, chicos de adoración, la que tocó el turno hoy día, pero para graficar la idea. Y todas las mañanas, y pegaban un grito de guerra. ¡Woo! Grita de las montañas el nombre de Jesús. Y llegaban al monte. Vamos. Todos juntos. Y llegaron al monte.
y allí estaba el gigante y ahí se quedaban. En el campamento, en el monte, súper bien. Pero ha llegado la hora de enfrentar. Al otro lado estaba ahí el pueblo enemigo. Israel tenía que conquistar toda la tierra y no alcanzaba esa tierra por un hombre que estaba parado en el medio, desafiándolos, atemorizándolos. ¿No? ¿Me sigue la idea? Allí estaban. Solo quiero poner en entendimiento lo siguiente. Aunque estamos en el reino del Señor, somos hijos de Él. Estamos enfrentados todos los días a batallas. El reino de las tinieblas no quiere que nosotros alcancemos la plenitud como pueblo de Dios y como hijos de Él. Y quiere dejarnos pequeños, quiere que renunciemos, no quiere que avancemos, no quiere que llevemos su reino a las calles, a las oficinas, no quiere que en nuestras casas se viva el reino de Dios, no quiere que nuestra vida sea gobernada por Jesús y vivamos la plenitud del reino. Y sale todas las mañanas a confrontarnos, a enfrentarnos, a alzar su voz, a mentirnos, a desorientarnos. Y luego por la noche, de la misma manera, cuando parece que está todo calmo y llegamos a la casa, y sale otra vez a gritar. De la misma manera, para provocar lo mismo y no vivir tranquilo. ¿Y sabe por qué él lo hace? Porque tiene miedo. Porque si sabe que nosotros, si nos levantamos como iglesia, si tú te levantas como un hijo, como una hija de Dios, con la asignación del reino de Dios que tienes sobre tu vida, eres un enemigo para las tinieblas. Y hay poder en ti para vencer toda obra de Satanás. Amén. Amén. Para todos. Para todos. Si Él se levantó para detener, conocemos la historia, lo que pasó con David, cómo venció al gigante. Y cuando venció al gigante, ¿qué hizo el pueblo? Corrió y los filisteos huyeron. Y vino paz sobre ese territorio por muchos años. Pero es constante, iglesia, es constante la batalla. Es diaria. Es por las mañanas y por las noches. Todos los días. Todos los días sale. Y todos los días hay que acallarlo. Y todos los días hay que vencerlo. ¿Amén o no? Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí está. Primero tenemos que identificarlo. Tenemos que saber. Y estamos cerrando, aterrizando este mensaje, está bien. Todos los días tenemos que tener este entendimiento. No podemos salir despreocupados, vivir despreocupadamente. El penúltimo mensaje de los días miércoles hablamos de vístanse de toda la armadura del Espíritu. El último mensaje de los días miércoles, Fanny acá habló de vístanse, vistámonos de las nuevas ropajes. ¿Se acuerdan, no? Colosenses capítulo 1. Y el miércoles pasado, Dios hablándonos también aquí, a través de Enzo, Salmo 1, plantados junto a corrientes de agua. Y meditar en su palabra de día y de noche. ¿Cómo acallamos las mentiras de las tinieblas y derribamos y derrotamos los gigantes que se quieren levantar? Por la verdad de la palabra en nosotros. Y vestirnos de la vida del Espíritu y de la armadura del Espíritu de esta manera. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales. No son carnales, sino son espirituales. Tenemos que vivir en el Espíritu. Este pueblo estaba aquí y clamaba a Dios por un hombre o por ¿cómo lo vencemos? Vence al gigante, Señor, manda un relámpago, a lo mejor manda un terremoto, que caiga una roca y aplaste este gigante. No sé cómo oraba el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios necesitaba de un hombre que se levantara en su nombre para enfrentarlo. Y a veces nosotros
oramos y decimos, Señor, haz algo, cuando Dios nos dice, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, para que en el nombre del Señor enfrentes y puedas vencerlo. Sus artimañas son tentarnos, hacernos caer, dejarnos ignorantes de esto, inhabilitarnos. El pecado nos inhabilita porque nos acusa, nos ofrece y después nos dice, mira, y de esta manera quieres venir, si ya eres mi esclavo, te vencí, cediste, caíste. Y comenzamos a ser atados por esto. Por eso, gracias al Señor que su misericordia se renueva cada día. Si confesamos nuestros pecados, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Amén. Y las cadenas vuelven a ser rotas por el poder de su amor, por el poder de su sangre, por el poder de su sacrificio por nosotros. Amén. Por eso podemos volver a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. No lo hacemos simplemente como un karaoke. Lo hacemos con convicción, con gratitud, con claridad, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hay que enfrentarlo todos los días. Así que, un tips, ¿ya? En esto, en la mañana. Temprano yo te buscaré. ¿Se acuerdan de esa canción o no? De madrugada yo cerca. Y lo cantábamos. Tienes sed. Y el salmista nos da estos tips temprano. ¿Quién pudo vencer al gigante? ¿El que estaba vestido con las armaduras como un soldado? ¿O el que había tenido tiempo en la presencia de Dios, guardando las ovejas de su padre? Y allí en el secreto oraba, cantaba, conocía al Señor. Cuando se vio este gigante, tuvo celos de esto, sabemos lo que pasó. Quisieron poner las armas del rey, no, la armadura del rey. No puedo. Yo voy como vencido el león en mi secreto, como vencido el oso cuando quiere comerme una oveja. No, y tú me has dado fuerza y tú has estado conmigo. Con ese poder voy a vencer a este gigante incircunciso. Tú vienes a mí con espada y jabalina, le dijo. Tú vienes a mí con tus mentiras. Tú vienes a mí con todo lo que ya nombramos, ¿no? Con esta enfermedad. Tú vienes a mí con este problema laboral. Tú vienes conmigo y te quieres meter a mi casa. Tú vienes con espada y con jabalina. Pero yo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, te venzo, me enfrento y te venzo. Porque el mayor es que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Amén o no. Por lo tanto, llenura del Espíritu. Iglesia, llenura del Espíritu. Es lo que tenemos que alcanzar. Así que, ¿por qué no lo desafiamos en las mañanas? Antes de poner un matinal, antes de escuchar la radio Bio Bio. No sé, ¿no? Escucha las de águila, ¿no? Antes de eso, ¿por qué no tienes un tiempo? Antes de salir a trabajar y levantarte justo a la hora. ¿Y por qué no tienes un tiempo? Antes de tomar el celular, ¿no? ¿Por qué no tienes un tiempo? Tenemos un tiempo de búsqueda, de devocional, de oír al Señor. Y tú dirás, pero que no entiendo la Escritura. Mira, lee Juan 14, Juan 15, dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos, para enseñarte, para recordarte. Y dile al Señor, quiero entender tu palabra, quiero entender tu Escritura. Revélate. Así que hay diversas prácticas, ¿no? Ya he contado la mía, ya, ¿para qué tanto, no? Un buen café en la mañana, cerquita del sol, porque soy friolento, entonces ahí donde da el sol, tomar la Biblia antes de salir para acá, normalmente lo hacemos, y leer, Señor, traes una palabra, háblame, Señor. Juan 14 y Juan 16 también. Amén, iglesia. Amén. Hazlo. ¿Necesitas cambio? ¿Necesitas vida? Palabra de Dios.
poder. Queremos que esta ciudad vea la gloria del Señor, derribe los gigantes de esta sociedad. Hijos llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres dormir bien? ¿Quieres acallar los temores de la noche? ¿No? Vamos. ¿Cuántos se quedan dormidos después de las noticias? ¿Con qué te quedas dormido? Yo escucho noticias, pero terminamos siempre con alguna canción de adoración, alguna prédica, alguna palabra, algo en la noche, con lo cual me quedo dormido y meditando. Amén, Señor, esto es lo que demandas para mi vida. ¿No? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿No? ¿Sigue las telenovelas? No, ya no sigue las telenovelas. Ya no hay telenovelas ya. Ya no hay. ¿No? No, de verdad pregunto. ¿O siguen? ¿Hay? 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 A ver, ¿cuántos pecadores saben que hay novelas? No. Novela, muy bien. Novela. Mire, quiero terminar con esto. Es una discípula, ¿ves? De los chistes. Quiero terminar con esto. Hay un libro que el año pasado leí y transmití, y no sabía por qué lo teníamos siempre arriba de la mesa. Un día lo iba a dejar en la biblioteca que tenemos y lo teníamos ahí ahí continuaba. Y en la página 113, la iglesia integral de Mariano, dice: he leído de muchos estudios científicos en los que se ha comprobado que exponerse regularmente a la palabra transforma a las personas. ¿Quién transforma a la persona? La palabra. Queremos crecer, vencer, derribar gigantes, ser vencedores, ser victoriosos. ¿Cuántos todavía tienen gigantes internos? No solo los externos que ya hemos expuesto, pero hay veces gigantes internos que no se pueden vencer. Porque no lo has confrontado. Porque no lo has acallado. Porque no lo has enfrentado en el nombre de Jesús. Entonces, expongámonos a la palabra, ¿ya? Y aquí hay un experimento científico que quiero leer. Por ejemplo, dice: la epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la actividad y de desactivación de los genes sin ninguna modificación en la secuencia del ADN subyacente del organismo. Dicho de forma simple, se analiza cómo distintos aspectos del contexto de las personas, alimentación, ejercicio, medicamentos, sustancias, factores ambientales, etcétera, pueden alterar la tendencia de los seres humanos sin cambiar el ADN, ¿no? ¿Me siguen, no? Hay cambios en nuestra personalidad por la alimentación, por el ejercicio, por medicamentos, sustancias, factores ambientales, nos llevan a ser de repente una persona en sí o la que somos ahora. Pueden alterar entonces las tendencias de los seres humanos sin cambiar el ADN. Entonces, las conclusiones son que muchas de nuestras inclinaciones hacia diferentes cosas han sido causadas por nuestro ambiente, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, las conclusiones son que muchas de nuestras inclinaciones hacia diferentes cosas han sido causadas por nuestro ambiente. Por ejemplo, una persona que se crió en ámbitos donde la violencia verbal o física era moneda corriente por parte de sus padres o entorno, tenderá a la violencia o al temor en su vida, aunque esto no está determinado directamente por su ADN. Los traumas, situaciones extremas o ciertos elementos alteran directamente la epigenética. He visto, dice el escritor acá, una investigación en Estados Unidos que mostraba que en una ocasión se expuso a 3 personas distintas a leer diferentes libros por un periodo de 30 días. A uno se le dio un libro de filosofía, a otro de psicología y al tercero la Biblia. Mientras realizaban las lecturas, estaban conectados a ciertos artefactos que medían sus cambios epigenéticos. Luego de cumplirse el plazo, se confirmó
que el único caso en el que la epigenética de la persona había sido alterada era el del que había sido expuesto a la Escritura. Wow. O sea, que leer la palabra producía el mismo efecto en una persona que puede causar un gran trauma, situación extrema o crisis en años de infancia, pero impulsándola hacia la voluntad de Dios. O sea, exponernos la palabra, el cambio en la epigenética de la persona que lo lleva a un comportamiento, exponerte la palabra es tan fuerte como cuando has tenido un trauma en la infancia o los cambios ambientales que has tenido, lo que ya leímos anteriormente. La diferencia es que el cambio que produce la palabra nos lleva ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Es decir, que la ciencia confirma que la Biblia puede afectar las tendencias de una persona. Es lo que el escritor a los hebreos dice: la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del ser humano, transformando sus pensamientos y corazón. ¿Cuántos han tenido esa experiencia cuando han sido expuestos a la palabra? La voz de Dios suena en la Biblia y su voz es capaz de ordenar todo caos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La voz de Dios suena a la Biblia y su voz es capaz de ordenar todo caos, sanar toda enfermedad. ¿Cuántos han tenido el testimonio que leyendo la Escritura también han sido sanos del alma y del cuerpo? ¿Amén o no? Hemos tenido esa experiencia, que hemos amanecido, hemos estado con dolores, vamos a leer la palabra, wow, y nos levantamos y enfrentamos el día de una manera distinta. Por lo tanto, ordena todos los caos, sana toda enfermedad, crear lo que no existe y activar todo propósito. Finalmente, la palabra de Dios es la expresión del Padre más contundente que la iglesia posee. O sea, lo más grande, el poder mayor donde está concentrado para nosotros, obviamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero está en la Escritura, en la palabra. Por lo tanto, si queremos que este año sea distinto, y declaramos al principio de la reunión que va a ser un año de fruto, ¿no? Y nos bendijimos uno a otro diciéndonos: este año va a ser un año de fruto para ti. Ese fruto, ese árbol tiene que estar plantado junto a corrientes de agua. Si no estamos expuestos a la palabra, no va a haber cambios. Si no caminamos en el nombre del Señor, no vamos a vencer los gigantes. Y va a ser un nuevo año dando vueltas de nuevo. Y sujeto a la vida terrenal. Pero yo quiero vivir en la palabra y vivir en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se trata de leer lo que Él dijo, sino que al estar viva nos conectamos con lo que Él está diciendo. Wow, amén o no. No se trata de lo que Jesús dijo. Cuando leo la Escritura, cuando me paro en la mañana y leo la palabra, o en la noche escucho la palabra, o leo la palabra antes de acostarme, estoy oyendo lo que Él está diciendo de mí y para mí ahora, en este tiempo. Por lo tanto, si estás viviendo gigantes, dificultades, iglesia, expongámonos y vamos a la Escritura. Vamos a la palabra. Desafíate. Tómate el tiempo. Si te levantas a las 7 de la mañana, no lo sé. Señor, 6:50 del día. 10 minutos antes. ¿No? Para que lo primero que haga sea enfrentar el día en tu nombre. En tu nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si comenzamos a tener este cambio, iglesia, y si comenzamos a tener esta disciplina espiritual de la búsqueda, de la intimidad, de oír a Dios, de entender la palabra, ¿se dan cuenta? El cambio. Señor, no puedo cambiar. No puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mi personalidad, no puedo cambiar la historia. Pero si no estoy a la palabra, me conozco todos los personajes de la farándula, pero no conozco los personajes bíblicos. Conozco toda la historia de todos los futbolistas o deportistas, no lo sé, pero no conozco lo que tú
Dices por la palabra. Iglesia, puedo declarar esta primera reunión del año, el primer domingo del año, puedo declarar todo lo que Dios quiere de nosotros. Pero nada va a resultar si no vivimos la palabra. Vamos a seguir siendo un pueblo que canta los domingos, que escucha la palabra, que ofrendamos, que diezmamos allí, pero nos vamos a conquistar y a tomar lo que es nuestro. Cuando Israel ganó esa tierra para ellos, cuando vino un muchacho que conoció a Dios en la intimidad, que se levantaba por la mañana a oír a Dios y se acostaba por la noche dando gracias y bendiciendo su día. Cuando vio a este gigante, tuvo el poder del Señor para enfrentarlo. Iglesia, tenemos que crecer. Iglesia, tenemos que madurar. Iglesia, tenemos que tener cambio. Iglesia, tenemos que llevar y vivir el reino de Dios. Amén. ¿Hay algo imposible para Él? Nada. Pero ¿cómo se va a manifestar Él en medio de nosotros? Cuando llegue un David o una David que diga: yo venzo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David conocía a su Dios, por eso supo enfrentarlo. Así que, iglesia, no es una mala noticia decirte que todos los días se levanta un gigante, que todos los días por la noche se levanta un gigante. Ponerte insomnio y temores por el día de mañana, a decirte: Dios no va a hacer esto en ti, a decirte: vas a caer, vas de nuevo a extraer lo mismo todos los días. Pero levántate por el poder de la palabra. Jesús lo vivió, fue tentado en todo y confrontó al enemigo y a Satanás, el gigante, por la palabra. Escrito está. Escrito está. Amén, iglesia. Así que, Señor, queremos crecer en ti. ¿Cuántos dicen amén? Señor, no quiero ser más un neófito. No más, Señor. Es tiempo de crecer. Es tiempo de vivir en la palabra del Señor. Amén. Nos podemos poner de pie, por favor. ¿Ya? Para ir terminando, para ir cerrando. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, iglesia? Que el Espíritu Santo venga y transforme nuestra vida. Queremos que nuestros niños que están recibiendo la palabra no solo reciban información. Amén. Porque muchas veces, alarma, 2, 3. Pero Cristian la corta, no se preocupe. Esa es la alarma de que vamos saliendo con todo a dar batalla. Amén, iglesia. ¿Saben que el apóstol Pablo dice que muchos leen la Escritura para contender, para enfrentarse a otros, pero no leamos la palabra para información? Leamos la palabra para transformación. Amén. Cuando estés leyendo la palabra, no digas: esto le sirve a tal persona. ¿Le ha pasado alguna vez o no? ¿Sí? Hubiese escuchado esta palabra tal persona. Léela para ti. Léela para ti. Cuando la leas para ti, tu vida transformada, tu vida cambiada, va a bendecir a la persona que tú quieres que la palabra lo bendiga. Amén. ¿Qué voy a hacer, Señor, este año? ¿Cómo voy a enfrentar? Porque las noticias hablan de una sociedad difícil, de un tiempo difícil. Pero el Señor es con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dame un aplauso a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores. Ya no más como niños en esto. Ya no más. Iglesia, amén.
crecer, crecer, crecer. Puede abrir tus manos, por favor. Señor, yo quiero orar sobre la iglesia en esta hora. Señor, vamos a ser también, hacer y ser una iglesia profunda en ti, que crece en ti, Señor, que se desarrolla en ti. Tal vez no excepto de algunos tropiezos, donde tú nos levantas, pero recibimos, Señor, el poder del Espíritu para vencer toda obra de las tinieblas. Oro, Señor, para que en esta hora se callen todo gigante que confronta y enfrenta a la iglesia, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. 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 Como dijo, Señor, Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, que esta disposición, que esta declaración de nuestros labios sea algo profundo de nuestros corazones. Señor, votamos y derribamos todo aquello que le da espacio para que el gigante hable en mi casa. Señor, y comenzamos a oír tu voz, a oír tu palabra, a crecer en ella. El mundo necesita conocerte y queremos llevarla a ellos también. Padre, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por lo que viene. Recibimos más de ti. Viene unción del Espíritu. Iglesia, viene unción del Espíritu. Recíbela en el nombre de Jesús. Iglesia, viene unción del Espíritu Santo. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la iglesia. Oro, Señor, para que las mentes se abran. Toda atrofia espiritual en la mente, en los corazones, sea quitada ahora en el nombre de Jesucristo el Señor. Que al leer la palabra podamos oír tu voz. Revélate, Señor, a través de las Escrituras, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra cultura, para cambiar nuestro ambiente, siendo hijos de luz, Señor. Ser como tú, ser como tú. No solo queremos información, queremos transformarnos y ser como tú, Jesús. ¿Cuántos dicen, Señor, recibo tu vida, recibo de ti en esta hora, recibo más de ti, recibimos más de ti, Señor, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, más de ti, Señor? Y se abren nuestras mentes, se abren nuestros corazones, se abren a la palabra, se abren en el nombre de Jesús. Se abren en el nombre de Jesús. El poder de tu palabra nos transforma. Nos transforma, nos transforma. Recibimos más de ti. Recibimos más de ti. Recibimos más de ti. Sé bienvenido, Señor. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Sé bienvenido a mi corazón, a mi vida, a mi vida. Recíbelo, iglesia. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo reciben? Iglesia, no lo podemos ir de esta reunión, de este culto, de este domingo, solo mirando desde el monte y oyendo al gigante. No, Señor, comenzamos a oír tu voz, tu palabra, y lo enfrentamos. Señor, oro por una iglesia que se levanta por la mañana para recibir de ti, para oír tu palabra, para enfrentar el día, para enfrentar las dificultades, para enfrentar la oposición en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Señor, que dormimos en la noche en paz, en paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, una iglesia en victoria, una iglesia en poder, Señor, porque lo levantamos en tu nombre de esta manera, en tu nombre de esta manera. Señor, queremos exponernos a tu palabra, para que tu palabra, por el poder de tu Espíritu, nos transforme, nos cambie. ¿Cuántos siguen con sus manos abiertas diciendo, Señor, que tu palabra me transforme, me cambie? Tu palabra haga vida en mí.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Sé bienvenido, Señor. Ven a mi vida. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. No sé cómo vas a enfrentar el 2024, pero enfréntalo en el nombre de Jesús. Pero comienza en la mañana a buscar su rostro. Comienza en la mañana a buscar su rostro. Y por la noche decirle, Señor, gracias. Comienza, iglesia. Apréndete un versículo de memoria. Apréndete un versículo de memoria. Tómalo durante la semana y repítelo cuantas veces sea necesario. Y si es necesario, enséñalo en tu casa. Enséñalo a tu familia. Enséñalo. Si eres un hijo, un niño, y comienza tú con la práctica y dile a tus padres, aprendámonos esta palabra. Y si eres un padre, si una madre de familia, de la misma manera, aprendámonos este texto, aprendámonos esta palabra. Esto declaramos que en el Señor somos más que vencedores. No sé la palabra que tenga, la palabra que el Señor te dé, comienza a caminar en ella. Señor, yo bendigo en esta hora y el poder de tu palabra viene a traer vida, a traer vida, a traer vida, a cambiar circunstancias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Tal vez hay puertas que están cerradas simplemente porque no estamos caminando en el nombre del Señor. Somos hijos y le pedimos, Señor, abre una puerta, pero tal vez no la has enfrentado en el nombre de Jesús. Señor, oro para que tu palabra traiga orden. Y si hay deudas y si hay compromisos financieros y que no podemos alcanzar a causa de nuestro desorden, te pedimos perdón y enséñanos por tu palabra para ser buenos mayordomos de inversión y de vida, Señor, en esta área también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y rompemos toda ligadura que las tinieblas traen, Señor, para la gloria de tu nombre. Todo lo que nos lleva a una vida carnal sea rota por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Llénanos, Señor, y bendícenos. 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 Aleluya. Iglesia, ¿cuánto le dicen? Sé bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida, a mi corazón y a mi hogar, a mi familia. Amén. Porque nos vamos cantando esta canción y lo declaramos en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia.